Hola, bienvenidos una vez más a Politicando. Hoy estamos muy emocionados de hablar de un tema que la verdad es que es muy importante, porque vamos a hablar de un aliado histórico de Guatemala y de lo que ha estado pasando últimamente, no solo en esta región a la cual nos vamos a delimitar el día de hoy, sino de lo que ha estado pasando alrededor del mundo. Esta región es muy importante y vamos a hablar acerca también de lo que sucede en Guatemala en diferentes manifestaciones y por qué esto es importante para todos los guatemaltecos y para el mundo en general. Y para darle inicio a este programa tan importante que tenemos el día de hoy, yo les quiero presentar a mi compañero de fórmula, Brian Elín Morales. Brian, ¿cómo estás? Fer, muchas gracias, muy contento, muy emocionado, porque es una entrevista que la habíamos querido hacer desde hacía mucho tiempo y hablar de ese tema tan importante para Guatemala, para la región y para algo que hemos hablado últimamente, para Occidente en general. Y es que no nos vayamos muy lejos. Era pandemia 2020, Guatemala no tenía vacuna ni nada, y un aliado histórico nuestro nos dice, miren, les damos las primeras vacunas para que empiecen a poder proteger a su gente, y pues ese aliado histórico es Israel, el Estado de Israel, el pueblo de Israel y pues nuestros hermanos judíos. Y pues para eso el día de hoy vamos a platicar con alguien que ha vivido todos estos temas directamente, pues por ser ciudadano israelí, y está con nosotros y tenemos el gusto y el honor de tener en nuestra casa al rabino Yosef Darmon. Rabino, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Shalom. Muchas gracias, shalom, shalom a ustedes, shalom a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a hablar sobre la verdad. Hablar sobre la verdad, y esos temas difíciles, rabino, que muchas veces la gente no los comprende o la gente se deja llevar por lo que ven en internet, por cualquier fake news. Y es que lo que nos cita en este momento es el tema, el contexto de la guerra que se está viviendo en Israel, y muchos en Israel, Palestina, eso ahorita lo vamos a aclarar, ¿verdad? Pero es que muchos dicen, no, es que Israel invadió ahorita Gaza y Palestina porque quieren hacer un genocidio y se quieren adueñar de las tierras que históricamente les pertenecen a los palestinos y demás mentiras, ¿no? ¿Por qué inicia la guerra? Empecemos por eso, que creo que es el punto que detona todo esto, rabino. Bueno, lo que dijiste, es muy difícil hablar de eso porque es tan simple, es tan sencillo y es tan complicado que hay gente que no entiende que es tan sencillo. Okay. Y para mí por eso es tan complicado, porque yo fui testigo, yo estuve ahí en 7 de octubre. Yo soy también voluntario como de la organización ZACA, que de hecho lo trajimos a Guatemala también. Aquí ayudamos en el Volcán del Fuego, en los huracanes Eta y Iota, en diferentes ocasiones. Muchas aquí, tragedias que han pasado en Guatemala. Lamentablemente, también en El Salvador, también en Honduras, también en Venezuela y en muchos otros países entre África, Asia y América Latina. Pero dejamos eso un segundo. Yo estuve ahí. Esa organización ZACA lo que hace también en Israel es darle el último respeto a lo que ya murieron, es decir, colectamos pedazos de cuerpos, de niños, de hombres, de mujeres, de todo lo que vimos ahí, y son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que hay un humano en este mundo que lo puede justificar, que de un niño de sonrisa le va a quedar nada más los dientes? ¿Cómo uno puede justificar eso? Empecemos por eso. Es decir, entiendo que hay conflictos, entiendo que hay diferencias, entiendo que hay territorios que vamos a tocar el tema, pero antes de todo tenemos que ser muy claros. Una persona, no importa si es judío, cristiano o ateo o musulmán, nunca puede llegar a justificar matanza de un niño, de un hombre, de una mujer, de un inocente. Nunca, por ninguna razón. Es decir, porque me robaste la tierra, pongamos que Israel le robó la tierra, vamos a suponer, todavía no justifica esto. Entonces, primero empecemos por ahí. Por el 7 de octubre, ¿qué pasó ese día, rabino? Porque muchos nos dicen, lo del 7 de octubre, no sé ni siquiera qué pasó, pero transcurría todo normal, había un festival de música. ¿Qué pasa el 7 de octubre que desarrolla todo esto? Con tu permiso, quiero empezar un día antes, el 6 de octubre. Perfecto, okay, adelante. ¿Qué pasó el 6 de octubre? El 6 de octubre era un día donde muchos palestinos, estamos hablando casi 20,000 palestinos, trabajan en Israel y cada vez se aumenta más los permisos de trabajos para los palestinos para que trabajen en Israel con los judíos, con los israelitas y que ganen su sueldo, que es mucho más de lo que ganan en Gaza. 1. 2. Israel le pasa alimentos, Israel le pasa combustible, Israel le pasa electricidad. Si yo no pago electricidad en mi casa, un mes, 2 meses me cortan la luz. Correcto. Pero ahí no. Los palestinos deben a Israel cantidades y nunca lo pagan. Israel le da cemento, Israel le da dinero, y no nada más Israel. Agua. De todo el mundo le da
por todo. Es decir, no hay un lugar que más dinero ha recibido que Gaza, ¿ok? De todo el mundo, de la Unión Europea, de Qatar, de Arabia Saudita, de la ONU, de Estados Unidos, de Israel, de todos. Bueno, ese 6 de octubre ellos reciben todo. Entonces, ¿puede decir que Israel empezó la guerra? No, lo contrario. Israel trataba de hacer todo para comenzar un proceso de paz. Pero no nada más con los palestinos. Israel estaba en punto de firmar un acuerdo de normalización y paz con Arabia Saudita. Después que ya firmó con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos, después de firmar con todo eso, Israel lo que estaba haciendo es tratar de renovar el Medio Oriente para el bien de todos. Entonces, Israel no está en contra de los árabes porque firmamos acuerdos de paz tanto con Jordania y Egipto en el pasado y también ahora con esos países árabes durante la presidencia de Trump. Israel quería aumentar esto y estaba en punto de firmar la paz con Arabia Saudita. Ahí está el punto más complicado. ¿Por qué? Porque los árabes no querían, los palestinos o los grupos radicales del Islam, Hamas, Hezbollah, Jihad Islámico, Gdudei Halal al-Aqsa, Irán, todos esos grupos radicales no podían aceptar que va a haber paz con Arabia Saudita porque ese va a traer otros países para firmar paz con Israel y va a normalizar a Israel de alguna manera como un país legítimo y ellos no lo podían aceptar. Es decir, se cambian las fuerzas del mundo entre Rusia, Irán y China a Estados Unidos, Arabia Saudita y los países moderados. Entonces, como no querían aceptar eso, comenzaron la guerra. Es decir, la guerra no comenzó porque querían recuperar territorios, la guerra no comenzó porque querían más dinero, porque todo lo tenían. La guerra comenzó porque querían frenar un proceso de paz que Israel ha iniciado. Wow. Y eso es el motivo número uno de esos radicales, de frenar la paz, que se mueren, van intencionalmente a matar y quemar niños, a violar mujeres, a cometer todas las barbaridades del mundo para hacer algo tan grave que va a obligar a Israel a meterse en Gaza para hacer una guerra, para comenzar algo que automáticamente va a alejar a otros, los países moderados árabes de Israel otra vez. Y lo han logrado por el momento. Es decir, lamentablemente el proceso de paz ha frenado. Esperamos que va a reiniciar muy pronto, pero por el momento tenemos que ser claros. Esa guerra no comienza, no es guerra, no lo llamo guerra, porque son monstruos que llegan a violar mujeres y a matar niños. No son soldados contra soldados. Terroristas. Entonces, terroristas. Y ellos llegan para frenar un proceso de paz. Y eso es lo que ellos quieren lograr y eso es lo que quieren hacer. Entonces, Israel está en un lugar donde quiere hacer paz con los árabes cuando hay radicales que no lo pueden soportar. Esa es la primera cosa más importante que tenemos que saber cuando estamos hablando de 6 y 7 de octubre. Entonces, eso comienza por esa razón. ¿Qué pasó exactamente el 7 de octubre? Bueno, ellos usan todos los permisos de trabajo que le dieron a los trabajadores. ¿Para qué? Para colectar información en contra de las familias. ¿Qué familias? De los que viven en los alrededores de Gaza, que son los kibutzim, que son los izquierdistas, que son la gente liberales que apoyan a la paz con los palestinos todo el tiempo. Pero ellos atacan primero a ellos, colectan información en contra de ellos, usan el dinero para comprar armas, el cemento para construir túneles y todo lo que tienen dicen que no hay comida, ¿sí? Yo vi en mis ojos que sí hay comida, pero también hay cohetes. Cada cohete cuesta un dineral y cohetes no le falta. Túneles tienen ahí tipo Guanajuato, bajo, en vez de construir arriba, construyeron abajo. Es decir, es horrible pensar que invirtieron tanto dinero en vez de para el bien de su pueblo, para destruir al otro. Es decir, eso no me entra a la mente y la gente tiene que entender que los palestinos tienen más dinero que cualquier otro lugar del mundo. Pero lo que pasa es que los líderes lo roban para comprar aviones propios y comprar armas en viven como reyes en Qatar y eso ni siquiera la gente no lo entiende. Ismail Haniyeh y todos los demás viven como reyes en Qatar. Claro, Ismail Haniyeh, Khaled Mishal, todos ellos tienen 4 o 5 billones de dólares. Es decir, según declaraciones, a saber cuánto no declararon. Imagínense. Pero son cosas que son hechos. Hoy estamos hablando aquí no por sentimientos nada más por el Israel, porque dice la Biblia pedir por la paz de Israel, sean prosperados lo que te aman. Estoy de acuerdo con todos esos versículos bíblicos, pero hoy venimos a hablar de hechos. Claro. De hechos y de lo que está pasando. Eso es un hecho, que ellos roban el dinero de su pueblo para atacar a Israel nada más, en vez de mejorar su propio país. Ok, interesante. Pero sí, no, yo lo que quiero pensar, o lo que me pongo a pensar cuando hablamos del 7 de octubre es
el dolor que han de sentir las familias de las personas que aún están secuestradas. Porque Ajá. realmente no sabemos, imagínese usted como familiar de alguien secuestrado, el no tener la certeza de saber si su familiar sigue o no sigue con vida después de 9 meses. Realmente solo alguien que ha pasado por un secuestro sabe el dolor y la tristeza que eso causa, ¿verdad? Y después de 9 meses del 7 de octubre hay personas que aún siguen de rehenes, hombres, mujeres, niños que son padres de familia, hermanos, hermanas, madres, que aún siguen de rehenes a manos de terroristas, porque eso es lo que son, que entraron a casas de civiles y decidieron secuestrarlas. ¿Cómo vive Israel estos secuestros? ¿Cómo viven estas familias el pesar de no saber si sus familiares siguen o no siguen con vida? Bueno, la verdad que siempre le digo a la gente, no le pido que entiendan porque no lo podemos entender, pero traten de sentirlo, como dijiste. Traten de sentir que su hermano, hay bebés ahí todavía, okay, hombres, mujeres, 120 personas todavía están ahí y que no sabemos Y cómo cuerpos están, secuestrados, y muertos, cuerpos fallecidos. y todo, y cómo lo tratan y todo lo que ha pasado. Mañana vamos a recordar al hermano del primer ministro de Israel, a Jonathan Netanyahu, que en 1976, él murió hoy, es decir, mañana, Un rescate. en una operación de rescate que Israel logró rescatar los rehenes en Uganda. Hace unos meses estuve ahí en el aeropuerto antiguo de Uganda, todavía se ve algunas cosas ahí, y para mí eso me da esperanza que al final vamos a lograr rescatar los rehenes, porque te digo, en ese momento que estamos hablando, hay soldados que arriesgan la vida para buscar a los rehenes. Es decir, murieron soldados para rescatar rehenes, como Arnon Zamora, murió cuando rescataron los 4 rehenes, que lo rescataron con vida. Israel tiene comités especiales y unidades especiales que día y noche trabajan para liberar a los secuestrados. Es decir, no olvidamos a ninguna y ninguno en eso, porque son condiciones imposibles. Imposible también entender que hay todavía gente del mundo que no lo quieren entender. Claro. Es decir, hay gente que dicen, eso no pasó del 7 de octubre. Sí, si no pasó, ¿cómo están los rehenes ahí? ¿Y cómo jamás está negociando para devolver a los rehenes? Si no pasó, ¿qué rehenes tiene? Si hay rehenes, sí pasó 7 de octubre, murieron casi 1.500 personas de las peores maneras que existen, secuestraron más de 250 personas, algunos ya regresaron en algunas negociaciones, algunos en rescates, y todo lo que sabemos. Pero lo que pasó el 7 de octubre marca antes y después, porque esa es la tragedia más grande del pueblo judío después del Holocausto. Rabino, Es 7 veces más de la proporción de lo que pasó en Torres Gemelas en Estados Unidos, en número. wow. Hay un tema que siempre hay muchos que lo salen a decir, es que los civiles palestinos, es que los civiles gazatíes que no hacen nada y todo eso, y hay testimonios como el de Mia Shem, que estuvo dentro de los primeros secuestrados que en la tregua temporal pues regresó y dice que ella estuvo secuestrada por una familia civil que negoció con la yihad islámica y la yihad islámica negociaba con Hamas para intercambiárselos. O sea, y los 4 secuestrados que rescató Israel hace poco estaban en la casa de un periodista y de un doctor, que eran familias aparentemente civiles que vivían en zonas de refugio. ¿Cómo le explicamos esto también a las personas que dicen, siempre en defensa de los civiles, que no hacen absolutamente nada? Bueno, primero, como dijiste, vimos también el 7 de octubre en los videos gente anciana con sus casi sillas de ruedas que entraron a Israel para también participar en esa masacre. Entonces, también muchos eran de Hamas, pero también había muchos que eran gazatíes, que eran inocentes, que nada más entraron a Israel. Y cuando llevaban los cuerpos les pegaban y sí, celebraban. Y no nada más esto, aparte de lo que vimos con los doctores, con la UNRWA, con todo lo que vimos, que organizaciones internacionales que tienen que ayudar, en vez de ayudar, participan en la masacre y en todo lo que pasó. Pero aparte de eso, hay encuestas que se hicieron hace 2 semanas, todavía 67% de los gazatíes apoyan a Hamas y están orgullosos de lo que hizo Hamas en 7 de octubre. Ojo, son 67%. Entonces, ¿dónde falta todavía 33%?
no es que aman a Israel. Ellos del lado de la apoyan Islámica. a Marwan Barghouti y a otros grupos y a otros terroristas que mataron judíos. Es decir, tenemos que tener claro. Ahora, está la autoridad palestina también. Sí, en Judea y Samaria y otros lugares. Tal vez ellos aman a los judíos. ¿Sabe qué? No, pero no nada más que no aman a los judíos. Sino aquí viene el tema más importante que el mundo tiene que saber. Y si hay que repetirlo 1000 veces, lo voy a repetir 2000 veces. Porque eso es lo más importante. Por favor. La autoridad palestina hoy en día está pagando un sueldo mensual a los terroristas que mataron judíos según una tabla y número. ¿Qué quiere decir? Si mataste a un judío, recibes más o menos 3,000 shekels, que son como $800 al mes. Pero si mataste 2, ya son 2,000. Si mataste 3, ya son casi 4,000. Y así sube y sube y sube de una forma que si mataste 10 judíos, ya no tienes que trabajar en tu vida. Ya recibes, es decir, para ser exitoso en pensión Israel, por matar judíos. Así es, pero la autoridad palestina, no nada más deja más. Fatah está pagando eso. Abu Mazen, Mahmoud Abbas está pagando esos sueldos a los terroristas que están en las cárceles de Israel o que están donde están. Pero tenemos que saber, para ser exitoso en Israel, por ejemplo en esos kibbutzim, hay que desarrollar tecnología que ayuda al mundo en temas de agua, agricultura, lo que sea. Estuve en los kibbutzim y para mí el impacto más fuerte era que a unos minutos de viaje del kibbutz Be'eri estás en Gaza. A unos minutos de Kerem Shalom estás en Rafah. Es decir, estás hablando que unos minutos están la gente trabajando para el bien de la humanidad, haciendo diferentes soluciones para el bien de la humanidad, porque así es el éxito en Israel. Pero en cambio, en unos metros, el éxito es matar judíos. Y la educación ahí para los niños es que Israel no tiene derecho de existir. Cuando escuchamos From the River to the Sea, Palestine will be free, es en otras palabras, no importa que ellos no saben que andan en manifestantes, que no saben ni siquiera dónde está el río y qué mar, pero no importa, pero es una palabra que dice que Israel no tiene derecho de existir ni en un centímetro. Eso es lo que estudian en los colegios en la autoridad palestina. Entonces tenemos que ser claros, es decir, hay gente que me dicen, es que Israel es muy grande. Ustedes conquistan siempre. Yo estuve en Colombia hace un tiempo y alguien me dijo, es que ustedes siempre conquistan, tienen la tierra más grande. Le dije, ¿qué tamaño es Israel que estás hablando tanto? Me dijo, es muy grande. ¿Qué tamaño? No, muy grande. Le dije, ¿más grande que Colombia o menos? Me dijo, mucho más. Le dije, Israel entra en Colombia 54 veces. Wow. Israel es 0.4% del Medio Oriente, 0.4% del Medio Oriente. 99.6 son 22 países árabes. Hay más de 50 países musulmanes. Eso para ti es poco, pero un país tan pequeño, 0.4% del Medio Oriente, para ti es demasiado. Explícame esa lógica. Me dijo, no es cierto, usted miente. Abrí el mapa ahí en Google y le mostré, le dije, búscate Israel aquí, y no encontró. Y me dijo, ustedes lo manipularon el mapa, lo borraron. Dije, usted quiere borrarnos, pero nosotros no, es que Israel está aquí, no se ve, porque es 0.4%. Y tú me dices que es grande. Es decir, ¿de qué estás hablando? Sí, no tienen Israel cada vez que dio territorio, recibió más terror. Cada vez que le dio más a los palestinos, recibió más terror. Porque aquí la guerra no es territorio, aquí la guerra no es económica, aquí la guerra es que ellos no quieren aceptar a un Estado de Israel, aun si va a ser 1 centímetro en Tel Aviv o en Haifa. No quieren aceptar nada. Es decir, el problema no es que ellos no tienen un Estado palestino. El problema es que sí hay un Estado judío. Ese es el problema. Okay. Sí, pues. Interesante. Rabino, a mí me surge una pregunta, ¿verdad? Porque muchos medios, incluso políticos, quieren poner a Israel como el malo de la película, ¿verdad? Como el que está lanzando bombas a escuelas y así, cuando realmente la realidad es completamente diferente. Israel se está enfrentando a terroristas que no tienen reglas de juego, mientras que el ejército israelí tiene que jugar bajo ciertas reglas del juego, tiene que actuar bajo reglas, ¿verdad? Bajo reglas establecidas en convenios internacionales, por ejemplo. ¿Cómo es para Israel tener que defenderse con reglas ante terroristas que no tienen escrúpulos? Esa es una pregunta muy buena y es una realidad muy mala. Ajá. Porque estamos en esa realidad que no estamos en contra de un ejército de un país, estamos en contra de monstruos que lo único que quieren es matarte, ¿ok? Y matar a tus niños y matar a esto. Estamos para defender a nuestro Estado de Israel,
tenemos que aclarar, en Israel viven 20% árabes también, y estamos, en mi unidad del ejército, había también árabes. Había judíos, había cristianos, Drusos. había de todo, rusos, pero también árabes, hay de todo, en Israel hay de todo. Y todo el mundo habla que Israel está haciendo genocidio en Gaza. Sí, esa es una acusación que siempre se escucha, ¿no? Y quiero que hablemos un poco de historia de ese genocidio, porque, por ejemplo, en Marruecos, sí, en 1948 vivieron 250,000 judíos, 265,000 judíos. ¿Cuánto mueren hoy en 2024? Menos de 2,000 judíos en todo Marruecos. 258 pasamos a 2,000 judíos. Sí, 265,000 judíos que había. En Egipto había 75,000 judíos en 1948. ¿Cuánto hay hoy? 37 judíos. ¿Ok? Oh. En Libia había 38,000 judíos. ¿Cuánto hay hoy? 0. En Siria había 40,000 judíos. En 48, ¿cuánto hay hoy? 0. En Irak había 150,000 judíos. ¿Cuánto hay hoy? 6. En Yemen había 55,000 judíos. ¿Cuánto hay hoy? 4. 3. Ayer, la semana pasada murió uno. En Tunisia, donde mi papá nació, ¿sí? Antes de 48 había 150,000 judíos. ¿Hoy cuánto hay? Unos 50. Hay otra en Jerba, hay otra comunidad un poco más grande, pero no pasa de unos 1,500. ¿Ok? En Algeria había 140,000 judíos. ¿Hoy cuánto hay? 50. En Afganistán ya casi no hay nada. Es decir, en todos los países árabes, ¿dónde se fueron todos los judíos? Eso se llama Farhud. Ellos querían eliminar a todos los judíos. Eso se llama genocidio. Estás en contra de una etnia que estás tratando de eliminar lo que trataban de hacer los nazis y lo que están tratando de hacer esos grupos radicales. Ahora, el dato más interesante. ¿Cuántos árabes había en Israel en 48? 156,000. ¿Sí? ¿Y cuánto hay hoy, 2024? 2,178,000. Increíble. Es decir, ¿qué genocidio tan fracasado de esos judíos? Esos judíos no saben hacer genocidio. Claro. Porque el genocidio de los judíos, cada vez crece más la población palestina que vive en Gaza, que hay más de 2 millones que viven en Gaza y más de 2 millones que viven dentro de Israel. ¡Qué fracaso! Es decir, hablemos de hechos, aquí están los hechos. Rabino, y otro dato ahí, usted me corregirá, es que no se ha recuperado el número de judíos que existían previo al holocausto nazi, ¿verdad? Éramos 17 millones, hoy somos 14.2, que es un error estadístico de un censo chino, ¿sí? Eso es lo que somos, un 1% y la población en todo el mundo, en todo el mundo, no nada más en Israel. En Israel hay nada más 6 millones de judíos, más o menos. Y un dato interesante, si lo mencionaste, un dato muy interesante, desde el exilio de los 10 tribus, ¿sí? De los exilios de los 10 tribus, estamos hablando hace más de 2,700 años, nunca había mayoría de los judíos en Israel. Y todavía no hay mayoría de los judíos en Israel. Es decir, la mayoría de los guatemaltecos, ¿dónde viven? En Guatemala. La mayoría de los judíos, ¿dónde viven? En toda la diáspora del mundo, en más de 100 países. ¿Cuántos viven en Israel? 47%. En 2030 va a ser por primera vez, después de 2,700 años, que vamos a ser otra vez mayoría en la tierra de Israel. Y eso da esperanza que a pesar que nos trataban de eliminar todos los imperios, ellos ya no están. El pueblo judío ahora va a recuperar también su mayoría en su tierra. Excelente. Interesante. Tenemos que hablar de eso, nos tenemos que ir a corte, pero bueno, si usted quiere, todavía lo que hemos hablado y las fotos que van a estar apareciendo no lo ha convencido, pues vamos a hacerle las preguntas al rabino también. ¿Acaso Israel está matando niños? ¿Se está perpetrando un genocidio dentro de Gaza? ¿Cuáles son los motivos de esa incursión? Pero bueno, de eso tenemos que seguir hablando después del corte acá en Politicando. Nos acompaña el rabino Yosef Darmon. Nos vemos enseguida. Bueno, y regresamos a Politicando y estamos hablando de un tema bastante importante acerca de qué pasó a partir del 7 de octubre en Israel y también acerca de cómo Guatemala está tomando este tema tan importante, no solo para la región del Medio Oriente, ¿verdad?, sino también para Guatemala y para la política exterior. Estamos aquí con Brian Eli, ¿verdad?, y con el rabino Yosef.
Joseph, ¿correcto? Así es. A veces pronunciar nombres en hebreo es un poquito difícil, complicado. ¿verdad? Sí, Rabín, tenemos una pregunta a la que tenemos que entrar. Sí. La pregunta es la siguiente, ¿verdad? A veces miramos en las noticias o en Twitter o en X, ¿verdad? Bueno, que es Twitter ahora es X, ¿verdad? Que Israel ataca indiscriminadamente a los civiles. Usted tuvo la oportunidad de estar en Gaza, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es esto cierto, Rabino? ¿Qué nos puede contar acerca de Y eso? suben fotos que cuerpos de niños y que no, pobrecitos, 14,000 niños han fallecido, que Israel los ataca porque no quieren. ¿Qué decimos ante esto, Rabín? Sí, es una pregunta bastante importante y debemos de responderla porque, y lo voy a responder de varias maneras o diferentes puntos. Ok, primer punto. A mí me duele cada niño que muera, sea palestino, sea judío, ningún niño tiene que morir. Primero de todo, ningún niño tiene que morir y como dije al principio, no podemos justificar ninguna matanza de ningún niño bajo de ningún motivo. Entonces, primero tenemos que saber, nosotros también estamos rezando y ayudando y protegiendo también a la vida de los inocentes en Gaza. Ahora, ustedes preguntan, pero ustedes no protegen, ustedes matan a los niños, aparentemente. Entonces, hace poco tenemos que entender también cómo funciona la información en Gaza. Primero, lo que el mundo no sabe, que según el Islam radical, se puede mentir para conseguir algún fin. Hay algo que se llama taquía en árabe, se puede mentir. Entonces, cuando ellos dan números, esos números, la gente confía en esto, pero son números basados en los radicales de Hamas, porque la misma Agencia de Naciones Unidas de la Emergencia redujo más de la mitad del número que siempre andaba circulando en el mundo, 14,000, 15,000. El presidente de Brasil hasta dijo 2 millones de niños que murieron, y hay 2 millones en Gaza. Mejor me río. Se exageró. Entonces, dijo las Naciones Unidas, murieron 7,797 niños. Y tampoco es una cifra final porque puede ser que eran menos. Ojo, es un número también grave. Más de 7,000 niños es demasiado. Entonces tenemos que también entender por qué murieron esos niños. Primero, muchos de esos niños murieron en colegios, en lugares de niños donde había bombas de Hamas que se explotaron, cohetes del mismo Hamas que se cayeron encima de su población. Lo vimos en varios videos que hay cohetes, unos 17% de los cohetes que mandan a Israel se caen dentro de Gaza por fallas, ¿ok? Porque no son la mejor tecnología del mundo. Entonces, parte importante de los niños muertos en Gaza es por la culpa de Hamas de poner sus bombas, que es un crimen internacional, un crimen de guerra, poner sus bombas dentro de colegios, que nosotros lo vimos. Poner sus hospitales, donde hay niños, donde hay población. ¿Por qué? Usa su población como escudo humano. ¿Y dónde tengo la prueba que Hamas usa a su pueblo como escudo humano? Y sabe que Israel no mata niños, porque cuando nosotros estamos en Gaza, ellos mandan niños para hablar con los soldados. ¿Por qué? Para tratar de traer información. ¿Y por qué mandan a los niños? ¿Y por qué lo ponen a los niños ahí como escudo humano? Porque saben que Israel, si va a haber niños, no va a matar. Israel pierde soldados y arriesga soldados para no matar niños, para no matar inocentes. Entonces, seamos claros. Primero, el número no es tan grande. Es mucho menos de lo que dice el mundo. Segundo, este número que también es triste, no es culpa de Israel. Es culpa de Hamas, que pone sus bombas, sus armas dentro de población civil y usa a su población civil como escudo humano. 3, guerra no es fiesta, guerra no es algo alegre, guerra es algo triste que no queremos, pero debemos de defender nuestra población y a veces hay consecuencias también de guerra, pero tenemos que saber, no lo justifico, pero en todas las guerras de la historia del mundo murieron muchísimo más inocentes, si sea en Afganistán, Irak o en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Murieron millones de alemanes que eran inocentes en frente de, sí, pero murieron mucho menos británicos y murieron mucho más alemanes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los alemanes eran buenos? No, es que en la guerra mueren gente y eso es malo. Pero en toda la historia murieron mucho más inocentes de lo que murieron ahora en Gaza. Es decir, la proporción de inocentes que murieron frente a los terroristas que murieron no existió en ninguna guerra. Y te digo una frase muy importante. Israel podía terminar la guerra en un día. Capacidad para eliminar a Gaza en un día, en 8 de octubre, tiene. Todos estamos de acuerdo que tiene bombas atómicas, que tiene lo que sea para eliminar a Gaza en un día, en un minuto.
Israel no lo hizo. ¿Y por qué no lo quiso? Pero no nada más que no lo hizo, sino arriesga la vida de sus soldados para evitar pérdida de vida de inocentes y tratar de encontrar nada más a los terroristas. Y termino nada más con una historia personal. Nosotros estuvimos en Gaza y nos dispararon de una casa. Y nosotros, en cualquier ejército del mundo, hubiera respondido con su tanque, con esto, volar la casa y eliminar a esa amenaza. ¿Y qué hicimos nosotros? No se puede. Primero hay que verificar que no hay inocentes ahí, que no hay niños ahí en esta casa. Y en esa verificación murieron 2 soldados de nuestra unidad. Uno de ellos era también de origen latino. Y esto, pero no importa el origen, no importa el punto importante que el mundo tiene que entender, que Israel perdió más de 600 soldados, ayer murieron, antier murieron, nada más porque protege a la vida de los inocentes de Gaza. Esto hace que la frase que el ejército de Israel es más humano de todo el mundo no es correcto, porque el ejército de Israel es el único que participa en esa competencia. Cuando hay amenazas en otros lugares del mundo, quiero ver al presidente Macron de Francia, o de Irlanda, o de Colombia a Petro, España. Si le van a hacer lo que le hicieron el 7 de octubre a Israel, si lo van a hacer en su país, ¿qué va a proteger a los terroristas o va a proteger a su población? Si va a proteger a los terroristas como quiere proteger al Hamas, qué lástima por su población. Pero yo estoy seguro que en el momento, si eso le va a pasar a él, va a actuar mucho más fuerte de lo que Israel está haciendo. Claro. Israel está haciendo lo mínimo para proteger y defender a su población, y lo máximo para defender a la población de Gaza también. Rabino, hace unas semanas se viralizó una campaña de todos los ojos en Rafah. Todos los ojos en Rafah, lo que está pasando. Sí. Y puse ahí, si los ojos tuyos están en Rafah, búscate a los rehenes que están ahí, de una vez. Exacto, entonces hay mucha tendencia de mucho joven, y aprovechando que somos un programa que va dirigido también al tema joven, que se compra estos discursos de Instagram, de X, y se suman también a las narrativas. Israel ya destruyó e incursionó en tantos hospitales en Gaza, en tantas universidades, en tantos colegios, en las agencias de la ONU. Ya mató a tantos, agentes de la ONU que trabajan para la UNRWA. ¿Y qué está haciendo Israel? Está matando a todo el mundo que es un observador. Cuando, Rabino, hemos visto que estos hospitales, que estas universidades son centros terroristas que tienen infraestructura, no solo túneles, sino fabricación de armas. Entonces, para que le expliquemos un poco a la gente qué hemos encontrado en estos lugares que dicen son corredores humanitarios, que es un hospital, que es una universidad, ¿qué es lo que se ha encontrado, Rabino? Mira, esas son cosas tan fáciles porque los videos que el ejército saca, donde hay, y también testimonios de los mismos directores del hospital o gente que estaban ahí, y cosas que vemos, ¿ok? Que hay, primero encontramos libros de Hitler en colegios de niños, wow. ¿Ok? Encontramos dibujos que cómo hay que matar y eliminar a Israel. Encontramos fotos de niños, es decir, casi recién nacidos, ya con todo. Sí, y ellos como terroristas. Y como eso. Encontramos bombas bajo de camas, de cunas de bebés. Aparte de los túneles y todo lo que se encontramos, y aparte de todo eso, aparte de armas en colegios y en hospitales, en Hospital Shifa, en todos esos hospitales, eran bases de terror, así de sencillo. Ahora, claro que una vez salió un video que Israel bombardeó un hospital y mató 500 personas en un día. ¿Te acuerdas? Salió hace unos meses, salió este video. Y eso me hizo recordar que había uno que le dijo a su amigo, mira, escuché que ganaste $1 millón. Dijo, no era 1 millón, era 5 millones. Y no gané, sino perdí. Entonces lo mismo lo vimos minutos después de ese video. No era un hospital, era un parqueo de un hospital. El hospital se quedó ahí completo. Y no eran 500, eran 30 personas. Y esas 30 personas murieron por sus bombas, por sus propias bombas. Lo mismo pasó en Rafah, cuando salieron todos los videos con el fuego en esos campos de refugiados. Sí, que murieron niños, que había videos, la verdad, muy graves de ver. Niños quemados y muy graves. Pero después nada más se encontró que eran un almacén de bombas de Hamas que estaba ahí cerca y se explotó. Pero esto ya no se circuló tanto como el otro video. Claro. Porque el fake news circula mucho más en redes.
Solo tenemos que saber, estamos en la revolución digital, ¿ok? Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, todos esos lugares. Si tú pones algo de verdad, que hoy en día amaneciste y todo bien y el sol salió bien y no llovió, ¿a cuánta gente va a llegar el video tuyo? 5 personas. Pero si vas a poner, llegó Israel y mató aquí 100 personas en Guatemala, en segundos llega a todo el mundo. Y todo el mundo indignado. Porque las redes tienen un solo objetivo: dejarte en la pantalla más tiempo. Y si es algo verdad normal, no te deja, no te atrae, no te llama la atención. Entonces, para Facebook o para Instagram no es negocio. El negocio de ellos es dejarte en la pantalla. Y dejarte en la pantalla, lo más fácil es a través de cosas anormales. Y el fake news es anormal. Por eso el fake news pega tanto. Entonces, cuando ves un video que es tan viral, tal vez no es verdad. Perdón, quiero agregar algo ahí. Dale. Porque he escuchado estas palabras que son tan ciertas. Sin judíos no hay noticias. Y es que nadie habla de los más de 200 cristianos que mató el año pasado radicales islámicos en Nigeria. Nadie habla de las matanzas que están haciendo en Turquía a la etnia de kurdas, si no estoy mal. Sí. Entonces, nadie está hablando de la matanza que se da a los infieles al Islam que se da en estos países, e incluso a los miembros de la comunidad LGBT, que pareciera que los están apoyando desde este lado. Solo si Israel o algún judío tiene algo que ver, la noticia se hace viral. Mira, en Congo murieron millones. Hay más de 50 conflictos en el mundo que mueren cada día. En Siria murieron más de 500,000 entre niños y otros, y muchos palestinos. Aquí hay videos, nadie habla de lo que pasa en Siria. ¿Cómo se llama? En Tunisia, en Irak, en Afganistán. Y dentro de Gaza, ¿sí? Dentro de Gaza, el mismo Hamas mató a gente de Fatah en 2006, 2007. Nadie habla de esto, ¿sí? Porque si no es judío, entonces, como dijiste, no son noticias. No hay que echar la culpa, entonces, ¿para qué hablar de esto? Hay lamentablemente mucha sangre en el mundo y no se habla en lo que se habla sobre lo que Israel hace para defender a su población. Ese es uno. 2, de todos los lugares del Medio Oriente, el número de cristianos va subiendo. El único lugar que va creciendo es en Israel. Es decir, Israel protege a los derechos de los árabes. Israel no está en contra de los árabes porque los árabes tienen más derechos que un judío en Israel, según la ley israelí. Él puede rezar un árabe en el monte de Jerusalén, yo no puedo rezar ahí, según la ley israelí. Es decir, los árabes dicen que Israel es un país de apartheid. Sí, claro, hay árabes doctores, hay árabes parlamentarios, hay árabes jueces, hay árabes en cada lugar, y qué bueno, porque se vive juntos. Pero hay 20%, como dije, de la población israelí árabe, hay cristianos y todos viven. Si uno caminaba en Jerusalén, podía ver todas las religiones caminando con paz, porque Israel trata de promover la paz y cómo podemos vivir, y hay una libertad total. Un cristiano puede vivir y festejar sus fiestas, un musulmán puede festejar sus fiestas, y cada uno tiene sus fiestas y cada uno tiene sus creencias, y Israel protege las creencias. Claro que tenemos que mencionar que hay siempre locos. También hay judíos locos que pueden escupir cuando ven Cuba. Hay algunos, pero Israel lo metió en un proceso penal a lo que hizo esto. Es decir, Israel está en contra de esa minoría pequeña y loca que trata de dañar esa convivencia que podemos tener en Israel. Entonces, el más absurdo es que de los más de 380 millones de árabes que viven en el Medio Oriente, los únicos que viven con todos los derechos humanos, los que viven en Israel. Y saben esto. Por eso de España, cuando querían abrir consulado en Palestina, ahí en Ramallah y eso, los diplomáticos de España dijeron, no, nosotros queremos quedar en Israel, porque ellos saben que en Israel es el paraíso, allá es el infierno. Ahora, la LGTB y todos los liberales progresistas y todos estos que apoyan a Palestina, para mí es una locura total. Porque ni un día, un segundo. Los primeros que van a matar son ellos. Y no se puede manifestar en Gaza en contra de Hamas. En Israel hay manifestaciones en contra de los políticos. Hay manifestaciones en contra de Netanyahu todos los días. Y si uno de Palestina o alguna página me dijo, mira, también aquí en Israel no quieren a Netanyahu y no quieren al gobierno.
Y dije, señores, eso se llama democracia, lo que ustedes no conocen. La única democracia del Medio Oriente. Es Israel. Sí, hay manifestaciones y es sano que haya manifestaciones en contra de Netanyahu, porque esa es una democracia viva. Hay gente a favor, hay gente en contra, hay coalición, hay oposición. Ninguno tiene control absoluto y poder absoluto en Israel, y así tiene que ser. Es parte de un país que es sano. Por eso es importante tener eso, pero tenemos que saber que en Gaza no hay manifestaciones, porque en Gaza no se permite, porque ahí no hay derechos. Es decir, Israel protege los derechos de ellos. Ahora, claro, Palestina libre, Free Palestine, dicen los liberales. Free Palestine. Y se escucha muy bien, en contra de ser anticolonialista y ser postmodernista y todo eso. Se escucha muy bien, pero lo que no saben es que se escucha también muy ignorante, porque en 2005 Israel desalojó todos los judíos, 8,000 judíos de la Franja de Gaza. Yo estuve ahí en video, yo hice un video de este lugar, donde era un lugar de Israel, un lugar muy lindo, con playas muy lindas, con todo. Israel le dio todo eso a los árabes, a los palestinos. Israel liberó a Palestina totalmente en 2005. Palestina ya fue libre. Ya fue libre. Porque Israel salió de uno de los lugares más lindos de Israel y sacó a fuerza, Ariel Sharon en 2005, que era primer ministro, sacó a fuerza a esos judíos de sus casas y le entregó todo eso a los palestinos. ¿Y qué creen? ¿Que Palestina se liberó? No, porque se ocupó Hamas ahí después como gobierno y de ahí nada más empeoró la cosa. Entonces Palestina de Israel ya está libre. El problema es que Palestina no está libre de Hamas y de Dudejal al-Aqsa y de Jihad Islámico y de todos esos grupos radicales. Si uno es liberal y escucha eso y quiere en verdad el bien de los palestinos, lo que tiene que hacer es gritar Palestina libre de Hamas, para que la población pueda desarrollarse. Yo también como judío, pero también como humano, quiero el bien para los palestinos también, quiero el bien para los niños palestinos, quiero que haya educación de amor a la vida, no digo amor a Israel, amor a la vida, amor a las cosas buenas, amor al desarrollo, como uno puede ver en Dubái, que también es un país árabe, y ver cómo uno puede desarrollar, porque Gaza es uno de los lugares más lindos del mundo. Con todo el dinero que reciben, pueden transformarlo en Singapur, en Dubái, en un lugar muy lindo, en un paraíso. En vez de construir abajo en contra de Israel, construyen arriba a favor de ustedes. Y eso es lo que también yo deseo a los palestinos. Entonces, que tenemos que seguir gritando Palestina libre, pero Palestina libre de todos esos grupos radicales, para que en vez de tratar de eliminar a Israel, tratar de iluminar a su propia población. Tienen todo eso. Perfecto, ¿no? Súper interesante. Sí, yo tengo una pregunta acerca de política exterior, Rabino. Justamente usted hablaba de los políticos progresistas, ¿verdad? Y esta tendencia que tienen a favorecer a esta Palestina ocupada por Hamas realmente, ¿verdad? Pero estamos viendo un cambio en la política del mundo. Por ejemplo, vemos que Milei, su segundo viaje fue a Israel. Bueno, su primer viaje oficial como presidente. Sí, fue a Davos, el primero que hizo, y luego estuvo en Israel, ¿verdad? Y vemos también de que en la Unión Europea, pues también gana la ultraderecha, ¿verdad? Aumenta su posición la ultraderecha. Y así consecutivamente, ¿verdad? Los partidos de derecha van avanzando, partidos que normalmente apoyan a Israel. ¿Qué significa esto para la comunidad judía mundial? Mira, para mí la derecha y la izquierda son conceptos muy antiguos de miles de años atrás. Okay. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero para mí en las profetas también se puede ver y entender que entre el reinado de Israel y el reinado de Judea hay diferencias entre derecha y izquierda, y ahí el profeta Yezquiel menciona derecha y izquierda con esos dos temas. Pero la filosofía que está abajo de esto es algo muy sencillo. La derecha no cree en el humano, sino cree que el humano es malo de su nacer, como dice la Biblia. Okay. Y como dice Thomas Hobbes, y como dice Maquiavelo, y como dicen todo, que hablaron que el humano solo es malo de su nacer. Si no va a haber educación, y si no va a haber valores, y si no va a haber un Dios aquí, el humano se va a perder y va a tragar a su amigo en vida. Eso es lo que dice la derecha. La derecha no cree tanto en el humano solo, por eso normalmente la derecha en el mundo cree más en Dios. En cambio, la izquierda cree mucho en el humanismo. El humano, y el humano es todo. Como Jacques Rousseau, como otros, que el humano es lo mejor que hay. Entonces, no necesitan creer en Dios. Normalmente los liberales son más ateos, porque no necesitan a Dios, no necesitan tantas leyes, no necesitan tantas cosas. La diferencia marca hasta una diferencia en la economía. Por ejemplo, Adam Smith dice que hay que dejar la mano oculta para desarrollar el mundo, porque no cree en el humano.
y sabe que es una selva, como en la selva, la mano oculta. En cambio, la izquierda dice, no, comunismo, igualdad y eso. ¿Por qué? Si vamos a dar igualdad y comunismo, va a estar bien, porque el humano es bueno desde una selva. Lo que vimos es totalmente al revés, porque los países comunistas cada vez van para atrás cuando todos van para adelante. Pero la diferencia entre derecha e izquierda son diferencias de valores muy profundos. ¿En qué crees? Si crees totalmente en el humano y piensas que con esto vas a mejorar todo el mundo, claro, no hay malos, como dijo Obama. No hay terror musulmán. Él no quería hablar mal del mundo porque él cree en el humano. Los palestinos jamás son muy buena gente. Pero lástima que se peleó con su papá, por eso se fue a matar 5 judíos. Y por no tener mucho dinero, mató a otros 10 judíos. Y es una persona buena, pero lamentablemente las circunstancias de la vida le hicieron mal. Pero es una persona buena. Ven a todos los malos buenos. Y a la luz lo llaman oscuridad y a la oscuridad lo llaman luz. Al día lo llaman noche y a la noche lo llaman... Todo es un confuso con tal de justificar el peor humano del mundo. ¿Por qué? Porque el humanismo, el liberalismo, cada uno es individual, cada uno es importante, son palabras muy lindas, no digo que no, pero mira a dónde llegamos con esto, cuando el mundo está despertando, porque el mundo ve el resultado de este humanismo. Y no digo que hay que ir a una extrema derecha totalmente, pero hay que tener equilibrio. El humano es bueno, el humano tiene muchas cosas, pero si no va a haber educación, si no le damos al niño educación buena, si no metemos valores, si no metemos también espiritualidad, sí, el humano tiene que saber que hay un cierto lugar donde no entiende. Hay Dios también. Hay un lugar donde el humano termina de entender las cosas. Nosotros no entendemos la teoría cuántica, no entendemos la dualidad de la materia, no entendemos ni la partícula más pequeña del mundo. ¿Cómo queremos entender todo? Entonces tenemos que tener cierta humildad de entender que hay cosas que están encima de nosotros. Y eso es parte importante del conflicto de valores que estamos viviendo en este mundo. Y es una confusión, porque si vemos gente liberales que apoyan a Hamas, ese es un fracaso de ellos, no de nosotros. Rabino, hablando siempre el tema, lastimosamente el tema político, porque no lo podemos disociar de este tema. Guatemala, bajo este contexto, da el voto en Naciones Unidas para que se reconozca a Palestina como un Estado legítimo, bajo el contexto posterior a la matanza que hicieron el 7 de octubre y a todo lo que están haciendo, teniendo en cuenta que Israel sigue siendo atacado por el lado del norte por Hezbollah del Líbano, por el lado del sur por Hamas, por Siria y hasta por Irán. Guatemala decide decir plenos derechos para Palestina, después de venir en una tendencia de ser amigos, aliados y respetando los votos en el mismo sentido que lo hace Estados Unidos. ¿Cómo lo toma la comunidad judía guatemalteca? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero quiero decirle, porque muchos me preguntaban, nosotros tenemos diferentes proyectos humanitarios aquí en Guatemala. Ahora estamos construyendo el colegio en la Nueva Jerusalén, que es una colonia completa para los damnificados del Volcán del Fuego, y estamos con más proyectos de educación y mucho más cosas. También la comunidad tiene sus proyectos, la Embajada de Israel tiene proyectos, y hay la agencia de Mashav en agricultura. Hay muchos proyectos en Guatemala. Todo eso va a seguir y más, porque nosotros no llegamos a hacer esto para que nos amen, o no llegamos a hacerlo por caridad, sino por hermandad. Somos hermanos, los guatemaltecos, los judíos, desde antes que nació el Estado de Israel, y todo el mundo sabe la historia de Jorge García Granados, así nació Israel, y con más también quién era presidente en aquella época, que es el papá del actual presidente. Papá del actual presidente. Y casi el mismo mes, para mí, se está haciendo algo contrario, totalmente opuesto a lo que es esa historia tan linda que hay entre Israel y Guatemala, 70 años después también con la embajada en Jerusalén, y muchas cosas buenas que hay entre Israel y Guatemala. Pero todo eso todos sabemos, ¿sí? Para mí es triste por una razón muy importante. Primero, hay 143 países que ya reconocieron a Palestina. Entonces, ¿por qué no hay país palestino? Si los palestinos tienen mayoría en Naciones Unidas, ¿por qué no hay país palestino? ¿Saben por qué? Porque los únicos que no reconocieron al Estado palestino son los mismos palestinos. Exacto. Ellos no quieren un país. Ellos quieren seguir siendo la víctima y seguir matando a los judíos para eliminar. Netanyahu, incluso la derecha, les dijo en la Universidad de Bar Ilan en 2009, le dijo, yo estoy a favor del Estado palestino, mientras siempre y cuando ustedes reconozcan también un país judío al lado. Ellos dijeron no. Nosotros no vamos a reconocer. ¿Cuántas veces han rechazado? 7 veces. Mira, en 37, antes de 48, en la Comisión de Peel,
¿sí? Ok. 36-37, en 1936, Comisión de Peel. Después en 47 en la Plan 181 de repartición de Naciones Unidas. Después en 67, 73, 76 y después todavía en 79 y más adelante en 99 con Ehud Barak y con Olmert en 2005. Hasta le ofreció el Muro de los Lamentos a los árabes. Siempre dijeron no, porque ellos no quieren un país para los palestinos, ellos quieren eliminar el país judío. Entonces, para mí, ese es un punto importante saberlo. Guatemala, al votar a favor de los palestinos, ustedes votan en contra de ellos, porque ellos no quieren eso. Uno. Dos, los radicales de todo el mundo están ahora viendo los ojos, como dijiste, todos los ojos en Rafa, no, todos los ojos en Israel, en Medio Oriente. ¿Qué va a hacer Israel a los radicales? Si nosotros vamos a premiar a los radicales, a Hamas, los radicales de otros lugares del mundo, y te digo, en Venezuela, en Cuba, y también entran aquí radicales de diferentes grupos también a América Latina. Hay tendencia aquí también. Y si ellos van a ver que el mundo premia a los radicales, ellos se van a levantar. Claro. Y vamos a tener aquí un mundo con más guerras y más sangre y más problemas. Por eso tenemos que entender muy claro, estar ahora a favor de Israel es estar a favor del mundo, porque si Israel pierde todo el mundo. Perdemos todos. Y si jamás gana, pierde todo el mundo. Porque aquí la guerra no es Israel contra palestinos, aquí es luz contra oscuridad, es radicalismo en contra del humanismo. Y tenemos que entender dónde estamos. Estamos en el lado de la gente, los monstruos que matan niños y que violan mujeres en un día festivo, o de un pueblo que trata de defender a su población y también proteger la vida de incluso de los inocentes en Gaza. Que de tanto aporte le ha dado al mundo. Rabino, lastimosamente el tiempo se nos ha pasado, no lo he sentido, quisiera que siguiéramos platicando, pero para que nos podamos despedir ante nuestra audiencia y que usted les dé un mensaje. ¿Por qué Israel debe ganar esta guerra? Para empezar, y segundo, bueno, tres cosas que quisiera que pudiéramos cerrar. Si vemos cerca que termine esto, si va a haber algún acuerdo, están próximos a alcanzarse los objetivos, y lo otro, ¿dónde lo podemos encontrar en sus redes para seguir un seguimiento de lo que esté haciendo? Bueno, primero decirle gracias a ustedes por transmitir la verdad. Israel debe ganar esa guerra no porque nada más está escrito en la Biblia e incluso en Corán, el libro más sagrado del Islam, 3 veces que la tierra de Israel es del pueblo de Israel, 64 veces menciona al pueblo de Israel y ni una vez al pueblo palestino. Pero no nada más por eso. Si uno ve en la historia del mundo, miren, yo publiqué eso varias veces, todos los aportes, no todo, pero muchos de los aportes del pueblo judío y de Israel al mundo, en todos los países. Yo estuve en África, en Asia, en Papua Guinea, en todos los lugares ves los aportes de Israel al mundo, en cada cosa que estás tocando aquí en la cámara, en el celular, en el Waze cuando vas a tu casa, en la medicina, en cualquier tema que vas a tocar, incluso el pepino que estás comiendo tiene que ver algo con Israel, con el sistema por goteo, con muchas cosas. Israel está en la vida de casi cada uno del mundo hoy en día, aportando para bien. Y le pregunto a usted, ¿qué aportó el Islam radical al mundo? Matanza. Yo ofrecí un tanque de regalo a alguien que me da un aporte del Islam radical al mundo, aparte de matanzas, y hasta hoy nadie llegó a reclamar el premio. ¿Ok? Entonces tenemos que entender eso. Es el primer punto. ¿Por qué Israel tiene que ganar? Porque Israel es luz para el mundo. Y es un hecho. Es un hecho. Entonces queremos que esa luz siga. Ese es uno. Dos. El tema de... Estamos pronto a finalizar esta guerra. El plan. Mira, yo estudié historia, yo soy historiador, yo no soy profeta lo que va a pasar, pero están tratando de esos 2-3 semanas de terminar en Gaza la operación principal, llegar a un acuerdo para liberar los rehenes y terminar con toda esa parte del sur, y no hablamos del norte. El norte, aunque Israel no está conquistando Líbano y no hay ni un judío en Líbano, ¿verdad? Pero ellos nos atacan constantemente. Ahora que estamos hablando, hay cohetes que están mandando a matar judíos. Hay más de 100,000 judíos que no pueden vivir en sus casas. Wow. No nada más judíos, también drusos, también Jofish, un amigo jeque druso que estaba aquí en Guatemala, no puede vivir en su casa porque de Líbano están mandando cohetes diariamente a quemar y a matar gente. Entonces Israel tiene que defender también esa amenaza. Israel no quiere tener guerra en Líbano y espero que no vamos a tener guerra en Líbano y que van a llegar a un acuerdo y hasta septiembre, octubre terminar todo ese estado de guerra y seguir con los procesos de paz con Arabia Saudita, con los países árabes moderados, y al final de tener todo eso vamos a tener un Medio Oriente nuevo y ojalá que también los palestinos se unan a esto. Perrat Hashem sea así. Esperemos. Rabino, muchas gracias por haber atendido esta invitación y
Vamos a tomar su palabra para poder estar con usted y con Sergio Bacari aquí en un nuevo programa, seguir hablando de estos temas porque es interesante difundir la luz por el mundo. Hay que acabar con la oscuridad y esta es su casa, este es un espacio para que la luz y la libertad siempre prevalezca. Fer, ¿nos despedimos? Sí, me quedo con la frase de si gana Israel, gana el mundo. Gana el mundo. Muchas gracias. Hasta luego y nos vemos en un episodio más de Politicando.